Así, mis amados, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Muy contenta de tenerlos aquí esta noche. El Señor es bueno. Hoy vamos a tener una clase súper, súper chévere también y es la expansión de la iglesia. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer la unidad, la número 5, y ya estamos entrando a la recta final. Nos queda la lección 5 de hoy, que la vamos a ver esta noche, y la lección 6, que es la última del módulo, pero finalmente tendremos otra reunión con las exposiciones de los trabajos finales. Prontamente estaremos compartiendo el trabajo final para que con tiempo vayan organizándose. Así que los que tengan pendientes, por favor, ponerse al día para que no sea traumático de pronto el hecho de tener dos trabajos pendientes. Dicho esto, entonces vamos a comienzo con una breve oración y luego le daré paso a la pastora María, quien nos trae esta primera parte de nuestra clase de hoy. Así que vamos a orar para que el Señor sea llenándonos de sabiduría, de conocimiento y sobre todo que podamos llevar a la práctica y tener una conciencia de lo que el apóstol Pablo hizo en parte. Es algo muy, no alcanzamos a dimensionar todo lo que el apóstol Pablo hizo, el Espíritu Santo cómo lo direccionó para lograr avanzar, ¿verdad? En esta misión tan importante, de mucha responsabilidad, pero que el Espíritu Santo estuvo siempre con él ayudándole. Entonces vamos a orar para que el Señor también coloque ese fuego en nuestros corazones. Si aún de pronto por las circunstancias nos hemos desanimado un poco o de pronto sentimos que estamos abrumados por las cuestiones X o Y que se puedan presentar, el Señor sea trayendo ese fuego y esa convicción nuevamente y podamos seguir avanzando en su misión, en su obra, que finalmente Él es el dueño de toda esta cosecha, Él es el dueño de toda esta viña y somos nosotros esos vasos que están dispuestos a trabajar como hijos, representantes del Señor aquí en la tierra. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor, Señor, por tu gran misericordia, porque eres un Dios, Señor, tan hermoso, tan precioso. Señor, y por habernos, Señor, tenido en cuenta en esta gran misión, en esta gran, Señor amado, este maravilloso llamado, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias por hacernos parte de tu familia, Señor, porque no hemos sido merecedores, pero, Señor, usted nos ha hecho merecedores. Señor, y por eso te adoramos, te anhelamos, Señor, y te anhelamos también porque queremos conocer más de ti, Señor, y honrarte cada vez más a través de estos estudios, a través de las actividades, Señor, que hacemos, pero sobre todo, Señor, te amamos por lo que tú representas, Señor, porque eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que coloques, Señor, un amor genuino en cada uno de nosotros por las personas que aún no te han conocido, por aquellos que no saben que tú eres un Dios real, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta clase pueda aportar, Señor, un granito de arena, Señor, para traer un pensamiento y una reflexión, Señor. Sabemos, Señor, que estamos en el proceso y que tú estás trabajando, Señor, pero te ruego, Señor amado, que sigas colocando esa convicción y esa urgencia en nosotros, así como la tuvo Pablo, de llevar esa buena noticia a muchos, Señor. Hoy te pido, Señor, que en esta clase, Señor, más que una clase, sea algo que nos haga reflexionar y aprender y sobre todo lo podamos llevar a la práctica, Señor. En tus manos colocamos de tiempo, en tus manos coloco mis hermanos, Señor, si alguno ha tenido situaciones de salud o ha tenido algún familiar enfermo, yo te pido, Señor, que por tu gran misericordia y por tu gran amor sea usted sanándole, sea usted, Señor amado, mostrándole, Señor, oh amado Dios, una noticia, Señor, que traiga aliciente, Señor, que traiga un bálsamo, Señor, si ha pasado momentos, alguno de mis hermanos de dificultad. Espíritu Santo de Dios,
tú eres bueno, Señor, y estás trabajando. Aún no lo veamos, Señor, tú estás trabajando y yo te pido, Señor, que seas tú llenando los corazones de cada uno de mis hermanos en esta noche. Te doy muchas gracias y oro por Cristo. En tu nombre, amado Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, como les dije hace un momento, hoy tenemos nuestra quinta lección, la expansión de la iglesia. La semana pasada, hace 2 semanas, ¿cierto? Porque la semana no tuvimos clases, la semana anterior hablábamos de el inicio de la iglesia que comenzó con eh, basado en el versículo de Hechos 1:8. Sabemos que en ese versículo clave del libro de Hechos nos habla de que el evangelio tuvo unas etapas, ¿cierto? Primero fue en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y después hasta los confines de la tierra. Y aprendimos que en Jerusalén no fue de un día para otro, que ahí duró un tiempo y luego duraron como 2 años. Después en Judea y Samaria duraron aproximadamente 13 o 14 años y en la expansión a los confines un tiempo más o menos similar, unos 14 años en ese proceso. Y hoy vamos a ver desde el capítulo 13 en adelante, ya con un protagonismo muy marcado del apóstol Pablo. Y en esta lección de hoy vamos a enfatizar mucho en los viajes que hizo Pablo, ¿verdad? Y vamos a estar mirando mapas, vamos a estar viendo aparte de lo más relevante en cuanto a cada viaje de Pablo. Y más que llenarnos de un conocimiento de los viajes que hizo nuestro hermano Pablo, queremos reflexionar y tener eso en nuestro corazón, de tener viva esa llama y ese deseo de llevar esa buena noticia a otras personas. Así que nuestro propósito es hablar en sí de los viajes de Pablo y de esa introducción de las cartas que escribió en muchas circunstancias difíciles. Muchas de las cartas de Pablo, por no decirlo así todas, fueron escritas en momentos de mucha tensión, en momentos donde estaba preso, momentos donde Pablo estaba en situaciones complicadas, difíciles, pero que no lo frenó la dificultad para traer esa bendición tan grande que hoy podemos disfrutar leyendo sus cartas, ¿verdad? Entonces, miren cómo eso no fue impedimento para que se frenara ese ministerio y el propósito de Dios a través de las pruebas y las situaciones difíciles que vivió Pablo. Entonces, le voy a dar paso a mi hermana María para que ella nos dirija esta primera parte. Adelante, Pastora María. Usted está compartiendo aquí pantalla, entonces si me Sí. permite para yo compartir pantalla. Ok, dejo de compartir entonces. Sí, señora, gracias. Me permite un momentico. Claro, Sí, voy aquí, aquí puedo compartir pantalla, ahora sí. Bueno, yo los invito para que reflexionemos en estas preguntas que tenemos. Vamos a guardar silencio y simplemente vamos a leerlas y a reflexionar acerca de ellas. ¿Tienes una anécdota que quieras contar cuando compartiste el Evangelio con alguien? Medite en esta pregunta por un momento. Si ya tiene la respuesta, entonces vamos a la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de compartirlo? ¿Hace cuánto compartió usted el Evangelio por última vez? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Hace tal vez unas horas?
O tal vez tendríamos que preguntarnos si fue hace un año o varios años. O para muchos tal vez nunca. Si usted se ha compartido el Evangelio, entonces, ¿quién era esa persona? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un compañero de trabajo? ¿O de estudio? ¿Un vecino? Y hoy me estuve haciendo la pregunta si quizá nosotros mismos nos tenemos que nosotros mismos reevangelizar. ¿El qué? Quizá nosotros mismos hemos tenido o tendremos la necesidad de reevangelizarnos a sí mismos. Puede ser. Voy a volver a colocarlas para que usted piense por un momento más. Y mientras tenemos la imagen, entonces puede levantar su mano, compartirlo. Unas dos o tres personas que nos compartan esa anécdota. Y yo le pido el favor a Sandra si nos da el paso, porque no podré ver aquí como a todo el mundo, pero Claro que sí. por aquí a Diana Urrego sí Diana la alcancé levantó a la ver. mano. Ujú. Adelante, ¿Quién Diana. fue, Orrego. Diana? Diana Orrego, sí. Sí. Bueno, no es tanto haber compartido el Evangelio, sino que les quiero contar, porque yo iba en el metro, yo iba acá en Medellín, yo iba en el metro. Yo estaba sentada y luego se subieron dos jóvenes. Habían dos jóvenes conversando, pero había uno que estaba más allácito de donde yo estaba sentada y pues el Señor como que me dijo, míralo y dile que Cristo le ama, que yo le amo. Le dije, Señor, no, pero es que yo no lo conozco, Señor. O sea, ¿qué le voy a decir yo con todo este gentío? Pues no, eso no tiene sentido. Yo seguí. Cuando paró el metro en la estación donde yo me tenía que bajar, yo iba a bajarme por este lado porque pues el muchacho estaba para allá, pero el Señor no me dejó bajar. El Señor necesitaba que yo le dijera que Cristo lo amaba. Yo me paré y yo me iba a bajar, pero el Espíritu Santo me devolvió. Eso fue una fuerza que me devolvió. Y lo miré y le dije, ven. Entonces él fue donde mí, ya iban a cerrar la puerta. Y yo lo abracé y le dije, Cristo te ama. Y me miró y me dijo, gracias. El muchacho iba pues vestido de una manera muy particular, con muchos aretes, con muchos tatuajes. Y yo sentí en mi corazón ardió y como que el Espíritu Santo me confirmó de que ese joven también le había ardido su corazón. Y cuando él me dijo, gracias, él lo hizo y me miró a los ojos. Y eso fue como tan bonito porque la puerta se cerró justo cuando yo salí. Entonces me parece que fue una anécdota que nunca se me va a olvidar, por supuesto, que nunca se me va a olvidar. Esa anécdota fue hace cuánto tiempo. Eso fue hace como 2 meses. Ajá, reciente. Sí, hace más o menos 2 meses. ¿Alguien más? Hermana, quiero compartir una anécdota. Sí, bien pueda. Pastor José, debe bajarle volumen a uno de los dispositivos porque suena con un eco. No sé si Sí, está ya se le cerca bajó ya. Sí, gracias. Bueno, yo le estaba compartiendo a un paisa, se llama Carlos Julio Ramírez. Él tiene una tienda, esos paisas todos tienen negocios aquí en el sector donde vivo. Y yo un día me lo encontré solo y le compartí el evangelio y le dijo, oye, Carlos Julio, hermano, tienes que entregarle tu corazón a Dios. Mira que ya el Señor va a venir por segunda vez a la tierra. Y él me dijo, oye José, pero sí será que viene, porque es que la primera vez vino y lo mataron, hermano. Yo no creo que venga otra vez. Entonces, compartiéndole, me sucedió esa anécdota con él, ¿no? Que él no cree que el Señor viene nuevamente y por eso no lo recibió.
Sí, tremendo. Muchas personas piensan en eso, pero igual hay que compartir la palabra, porque no depende de que la reciban o no la reciban, sino de hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Reciban o no la reciban, hay que hacerlo, pero lo felicito. Así se hace. Así la gente lo tome de una manera jocosa, pero es la realidad y hay que hacerlo. ¿Alguien Tengo una más? anécdota. Tengo Ajá, una Jesús. anécdota. Sí. Bueno, yo atiendo una casa de paz en un barrio cerca de la iglesia, como a 2 o 3 cuadras de la iglesia. Y una noche yo compartía sobre el amor. Dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante es el amor. Entonces yo estaba explicando o sea, cada atributo, qué era la fe, qué era el amor, qué era la esperanza. Y en eso yo le pregunto a alguien que me hablara algo de qué pensaba él que era el amor. Me dijeron algunas cosas, el otro que la fe también. Y le pregunto a un joven que estaba allí, ¿y tú qué piensas de la esperanza? ¿Qué es para ti? ¿Qué es la esperanza? Y el muchacho me miró y se sonrió y dijo, bueno, la esperanza es lo que dice el dicho por ahí, que es lo último que se pierde. Entonces todo el mundo soltó la risa porque esa no era prácticamente la respuesta que yo esperaba, pero él empleó un dicho callejero en una pregunta que se le está haciendo de un pasaje bíblico. Entonces, a mí eso me dio mucha curiosidad. Y yo pensé, bueno, a ese muchacho hay que explicarle muy bien el Evangelio. Y esa noche yo le estuve explicando otra vez el asunto de que era esperar, de que era tener la certeza de que algo venía, de que la segunda venida de Cristo era inminente y que nosotros estábamos en eso. Entonces, bueno, pero pasó ese asunto así curioso y causó risa. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y adelante, Sandrita, ya Listo. podemos continuar. Gracias, Pastora María. Para finalizar, quiero compartirles un video para que reflexionemos mientras escuchamos, ¿ok? Vamos a compartir aquí. Himno número 202. Ama a tus prójimos en sol mayor. Ama a tus prójimos y en sus almas, diles la historia del tierno Señor. Cuida del huérfano hasta su amigo, Cristo les Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, le tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Venle los ángeles cerca del trono, vigilarás con solicitud. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Bueno, con esto entonces reflexionamos. Gracias, Pastora, por esa intervención tan linda y más que pensar de pronto si no hemos estado muy activos en la parte del evangelismo, es una invitación a que podamos avivar, ¿verdad? Eso de parte del Señor que nos está inquietando, nos está hablando a través de esta clase. Que la obra es de Él, ¿verdad? Pero que también requiere de confianza en la oración, primeramente orando,
sabiendo que el Espíritu Santo es el que pone la palabra en nuestra boca, pero también nos preparamos previamente, ¿verdad? Y que Él también preparará los corazones y pondrá en el camino esas personas que tienen esa necesidad, así como lo narraba nuestra hermana Diana. El Espíritu Santo, cuando nos dejamos direccionar, nos va mostrando de alguna manera, nos habla al corazón y nos mueve a hablarle con compasión a aquellas personas que no le han conocido o que Él tiene un plan y te va a usar a ti y a mí para llevarle esa buena noticia. Piensa por un momento cuántas personas se te acercaron para decirte que Cristo te amaba o cuántas veces te invitaron y quizás rechazaste esa invitación y finalmente cuando el Señor tocó ese corazón tuyo y mío para hoy conocer del Evangelio, de las buenas noticias y amar lo que el Señor nos ha ido mostrando, el proceso que ha ido teniendo con cada uno de nosotros y como hablaba la pastora, reevangelizarnos. Es un tiempo de autoevaluarnos, de mirar hacia adentro y saber que no es por cifras, no es por quedar bien con ciertas personas, es por la compasión que el Señor modeló y quiere que nosotros también tengamos esa compasión, ¿verdad? Quiere que también nosotros sintamos esa urgencia de llevar la palabra. Entonces, permítanme un momento, mis amados, aquí les compartiré nuestra clase de hoy. Inicia de esta forma tan bonita y también nos invita a saber un poco de los viajes que hizo Pablo, cuando desde el capítulo 13 vemos ese protagonismo marcado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien creyera, una persona que primeramente fue un perseguidor, ¿verdad? Y el Señor después lo usó grandemente en su obra. Dice la palabra que instrumento útil le fue al Señor el apóstol Pablo. Aquí me dicen si visualizan la pantalla bien o están viendo incompleta la imagen. Está muy grande, Está hermana. muy Tiene grande, que, ¿verdad? Vamos sí, sí, se ve, no se ve completa la imagen. No sé si le da presentación porque como está, como Sí, para editar, se ve más pequeño. permítame un momento. Ya lo comparto nuevamente. Sí, en el capítulo 13, del 13 en adelante, Pablo ya tiene un protagonismo muy marcado allí y vemos cómo a través de los viajes vemos cada vivencia que tuvo Pablo. Me dicen si ya lo visualizan bien. Allí lo estamos viendo bien, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? David. Sí, señora. Ahora sí lo ven bien, ¿verdad? Ok. Ahí se ve mejor, sí, señora. Ok. Entonces, el apóstol Pablo, el Señor le hace, el mismo Señor le hace el llamado, ¿verdad? Sabemos que en el capítulo 8 hay un encuentro allí muy especial y Pablo tiene una preparación y enfáticamente él de ser tan perseguidor con el tiempo pasa a ser perseguido, pero allí también el Señor se mueve con mucho poder y entonces remarcamos al primer viaje. En el primer viaje, aquí vemos un mapa y en este mapa podemos ver a mano derecha que dice Antioquía de Siria, ¿verdad? Y a mano izquierda está otra vez la palabra Antioquía. No sé si visualizan allí el puntero de mi mouse, Antioquía de Siria o de Pisidia, también lo mencionan así. Esta parte de acá, en esta parte de Antioquía de Siria, es donde se estableció la iglesia y por primera vez se utilizó la palabra cristianos, ¿cierto? Entonces, el primer viaje de Pablo, Pablo tenía ese fuego en su corazón, el Señor ya lo había comisionado y él fue un hombre muy pasional en cuanto a lo que, tanto pasional para perseguir a los cristianos como pasional para hablar de la verdad de Cristo, ¿verdad? Entonces, en este primer viaje, la salida siempre era desde Antioquía de Siria. Ya estaba establecida la iglesia y allí le dieron la bendición a Pablo, oraron por él, ayunaron y oraron y el Espíritu Santo le indicó a la iglesia a través de la oración y el ayuno que apartaran a Pablo y a Bernabé
para esa misión especial. Entonces, toda la iglesia ora por ellos, impone sus manos y los envían a ese primer viaje. En este primer viaje aproximadamente se demoraron 2 años en esta trayectoria y aquí vemos que ellos salen desde Antioquía y pasan por Chipre, por esta isla de acá. Esta isla de aquí, primeramente por Salamina, y en Salamina predican en sinagogas de judíos, ¿sí? En sinagogas de judíos ellos empiezan a predicar, luego pasan por Pafos y en Pafos se encuentran a un gobernador romano llamado Sergio Paulo que quiere escuchar el mensaje. Y entonces un mago llamado Elimás o Bar Jesús empieza a impedir ese mensaje de parte de Pablo y Bernabé a este gobernador romano. ¿Qué pasa? Pablo con autoridad, guiado por el Espíritu Santo, reprende a ese mago y queda ciego temporalmente. Pero cabe aclarar aquí que ese gobernador que no se impactó tanto por ese milagro tan extraordinario que hizo el Señor a través de Pablo, sino que se impactó por la forma en cómo Pablo transmitió y la convicción que tenía Pablo por transmitir ese mensaje y esa doctrina del Señor. Ese fue un momento muy importante aquí porque marca un punto clave del viaje, de ese primer viaje, y la autoridad que Pablo tenía se afirma en este momento y el evangelio empieza a penetrar en círculos del poder romano. Entonces allí Pablo hace ese primer milagro reprendiendo ese mago y ahí entrada ya por parte de los gentiles. Luego ellos avanzan hacia Panfilia, que es un sector que está más o menos por aquí donde dice Perge. Por aquí queda, es un sector que se llama Panfilia y entonces ahí llegan a ese continente que hoy día es la actual Turquía. Juan Marcos decide abandonar la misión. Juan Marcos va también con ellos. Juan Marcos es el mismo autor del Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Juan Marcos era familia de Bernabé, ¿cierto? Él era como el sobrino de Bernabé y ¿qué pasa? Se echa para atrás en el viaje y dice, me regreso. Entonces siguen Bernabé y Pablo adelante en ese viaje. Entonces, allí en esa parte, en Perge, Marcos dice, ya no voy más, me regreso del viaje y aborta la visión, pero ellos continúan. Ahora, en Antioquía de Sidia, aquí de Pisidia o Sidia, esta era una colonia romana, ¿cierto? Entonces, Pablo predicaba en esas sinagogas, aunque era colonia romana, habían momentos para predicar y él lo hacía con mucha convicción. Y él explicaba de lo que era el cumplimiento de las promesas del Señor hechas a Israel. Muchos gentiles creyeron y se interesaron por el evangelio en esta parte de aquí, en Antioquía de Pisidia, aquí en esta parte de acá, del continente. Entonces, muchos gentiles creyeron, se interesaron por el evangelio y es aquí donde los gentiles, donde el Evangelio nos muestra que hay un avance muy grande en cuanto a lo que es la misión con los gentiles y los líderes judíos se pusieron envidiosos, se pusieron celosos y expulsaron a Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ahí en esa parte donde ellos se sacuden los pies, sacuden el polvo de sus pies en señal de rechazo y siguen adelante en este sector de aquí de Antioquía de Pisidia, en este sector de esta colonia romana. Luego ellos avanzan a Iconio, en esta parte de acá, Iconio. Allí predican, siguen predicando y muchos creen, pero la ciudad tiene ciertas divisiones y planean apedrearlos. Entonces ellos huyen a Listra y a Derbe, arrancan hacia allá. Miren que aquí está el recorrido. Avanzan hacia Listra y luego hacia Derbe. En Listra, esta era una ciudad pagana, no tenía sinagogas judías, lo que llevó a los apóstoles a predicar al aire libre. Ellos predicaban al aire libre y allí es donde Pablo sana a un hombre cojo de nacimiento, lo que provocó que los habitantes les dijeran que eran dioses. Allí a Pablo le pusieron Mercurio y a Bernabé lo pusieron Júpiter. Les pusieron los nombres de dos dioses paganos, ¿verdad? Entonces ellos rasgan sus vestiduras y se angustian por eso y dicen que eran simplemente unos mortales, que ellos no eran ningunos dioses, sino que llevaban la palabra. Ellos rechazaron eso, lo que estaba diciendo la multitud,
y les aclararon, hey, nosotros venimos predicando del Dios vivo, nosotros no somos ningunos dioses. ¿Y qué pasa? De ser adorados por esos milagros que hacía Pablo, pasaron a ser apedreados. A Pablo lo terminan apedreando y lo arrastraron hacia las afueras de la ciudad y prácticamente lo dieron por muerto, pero impresionantemente, milagrosamente sobrevive Pablo y los discípulos lo rodean y se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Mire pues todo lo que pasa allí en Listra. Entonces, en Derbe se convierten muchos, siguen predicando. Y esta es la última ciudad que ellos visitan en ese primer viaje. Luego, ellos se regresan por ahí mismo, por esas mismas ciudades y llegan nuevamente a Antioquía, ¿cierto? Ellos vuelven por esas mismas ciudades de Listra, Iconio, Antioquía de Siria, fortaleciendo a los discípulos, animándolos para que sigan creciendo en el Evangelio y se regresan. En este tiempo, en este viaje, aproximadamente Pablo demoró 2 años. Luego ellos terminan en el punto de salida, que es Antioquía de Siria, donde estaba establecida la iglesia, y ante tanto crecimiento de los gentiles, hay una discusión allí entre Pablo y Bernabé y entre varios de cómo debía ser el requisito para que los gentiles hicieran parte del cristianismo, ¿verdad? Porque los gentiles practicaban ciertas cosas diferentes, entonces había controversia entre si los gentiles debían seguir la ley de Moisés o no. Entonces ellos tienen una reunión, es el primer concilio que ocurre en la Biblia, ¿cierto? Y se acuerda que no era necesario, salvo algunas normas básicas. Entonces, hay una reunión allí entre los ancianos y los líderes, hay un debate entre los fariseos que estaban convertidos, los que ya habían aceptado al Señor, habían nacido de nuevo, e insistían que los gentiles debían cumplir la ley mosaica. Entonces, por eso hubo controversia, pero al final Pedro interviene y les recuerda que Dios les mostró a él, le mostró a él a través de esas visiones, de que el evangelio podía llegar a los gentiles sin necesidad de recibir o cumplir tanto protocolo de la ley, ¿cierto? Lo vemos allí en el episodio de Cornelio, cuando él va a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo bautiza a toda la familia. Entonces allí queda afirmado de que el Señor no hace distinción de personas entre judíos y gentiles y que la salvación era por gracia, no por las obras de la ley. Entonces, Santiago concluye que la idea era que de pronto sirvieran con algunas normas básicas, que se acogieran a algunas normas básicas como cuáles, no comer alimentos sacrificados a ídolos, no comer cosas que tuvieran sangre, alimentos con sangre, no comer carne de animales estrangulados, abstenerse de inmoralidades sexuales, cosas muy relevantes como esas fueran las que de pronto sí tuvieron en cuenta para que los gentiles hicieran parte de ser seguidores de Cristo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Hay una carta donde dejan escritas estas instrucciones y la carta la envían a Judas, la envían con Judas Barsabás y Silas a Antioquía. Antioquía, ¿verdad? Entonces allí los gentiles reciben la noticia con alegría. Recordemos que hay dos Antioquías, Antioquía de Siria. Allá es donde llega esa carta para que los gentiles sepan que no necesitaban llevar a cabo al pie de la letra todas las leyes de Moisés, sino que las más relevantes, las más importantes para ser parte del grupo cristiano seguidor de Jesús. Entonces, aquí aprendemos algo y es la unidad. Es un momento donde hubo conflicto, hubo dificultad, pero al final llegan a una conclusión y que la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces aprendemos aquí que las dificultades se pueden resolver hablando, con diálogo, sin imponer cosas que Pedro decía que ni ellos mismos cumplían, ¿verdad? Pero que hay que ser también sensibles y hoy en día lo vemos también ante ciertas culturas y contextos donde servimos. No podemos ser tan cuadriculados, pero tampoco pues es que nos vamos a convertir a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, ¿cierto? Pero también entender que hay contextos y que bíblicamente nosotros llevamos la palabra a las personas y que es por gracia que las personas deciden tomar la decisión. Por ejemplo, donde nosotros iniciamos a congregarnos,
Allí la iglesia la criticaban mucho porque no eran tan exigentes con el protocolo de la ropa, en el sentido de que al principio la gente, como no conoce el Señor, de pronto no va muy recatada, pero el mismo Espíritu Santo, hemos visto a través del tiempo y los testimonios, el Espíritu Santo es el que convence a las personas de tener un cambio, es el Espíritu Santo el que redarguye y de entrada una persona que está muy nueva no podemos ponerle de pronto de frente así tan marcadamente tanta imposición porque no entienden en ese momento. La cuestión allí es orarle al Señor para que el mismo Espíritu Santo haga una obra en estas personas, ¿verdad? Entonces eso nos deja una reflexión a nosotros y quiero preguntarles que alguien me responda, ¿alguna vez has puesto obstáculos a la fe de alguien al pedirle que haga ciertas cosas como evidencia de su nuevo nacimiento, haciendo que esas prácticas eclipsen la obra de la cruz? De pronto por ignorancia alguna vez lo hicimos o de pronto nunca lo hemos hecho. ¿Alguna vez has puesto obstáculos a la fe de alguien al pedirle que haga ciertas cosas como evidencia de su nuevo nacimiento, haciendo que esas prácticas eclipsen o disminuyan o se interpongan en a la obra de la cruz? Hermana ¿Alguien que quiera Sandra, participar? hermana Sandra, Adelante. yo nunca he puesto obstáculos en cuanto a esa parte, yo no, eso no lo apruebo, ¿no? Parece ser que Dios mira el corazón, Ajá. no el vestido. Pero a mí sí me sucedió algo una vez que vinieron unos gringos a una iglesia donde yo estaba asistiendo y ahí eran muy estrictos, no dejaban que las personas pasaran al altar en jean, Ajá. en pantalón, las mujeres. Y una gringa que iba a dirigir pasó en jean y pararon el culto y le buscaron una falda bien larga a la gringa. Entonces me pareció a mí eso como, me dio una pena mundial, porque esas cosas no parece ser que no son de Dios. Sí, gracias por compartir. Sí, yo pienso que a veces somos, bueno, de pronto muchos pastores o muchas personas han sido muy radicales en esa parte, pero también hay que mirar algo. ¿Qué tanto marca un pantalón las redondeces de una dama que sale al frente, verdad? Como si yo el pantalón me lo pongo con qué intención. Si me lo pongo con la intención de mostrar mis redondeces o con la intención de, es un pantalón que me queda holgado, que no se ve para nada vulgar. Entonces, bueno, ese es un tema de cortar, de mucha tela por cortar, que no vamos a discutirlo ahora, pero a donde quiero ir con esto es que el Espíritu Santo es, tengámoslo siempre muy fijo, que el Espíritu Santo es el que persuade y pone ese deseo en las personas. Yo he visto muchos testimonios de hermanos que al principio, yo por ejemplo soy un testimonio, a mí antes de conocer al Cristo, al Señor, me gustaban mucho las camisas espalda afuera y cuando yo me afirmé con el Señor, a mí ya me da vergüenza tener que salir a la calle así. Eso lo pone el Espíritu Santo, pero no porque me lo imponen en la iglesia o me obliguen, ¿cierto? Pastora María, ¿ibas a comentar algún aporte, por favor? ¿Tienes algún aporte por compartirnos? Así, iba a comentar algo, pues tampoco lo he practicado yo en la iglesia, pues por una experiencia que tuve también muy recién convertida. Yo desde muy joven y desde muy recién convertida, empecé como a predicar y bueno, y un pastor me invitó a una iglesia, bueno, la iglesia era en un pueblo, realmente era en una vereda, aquí en Antioquia. Y yo fui, pero entonces era un lugar muy retirado, aparte había que caminar muchísimo y era una loma, pues eso había que, tanto que bajando, a mí me temblaban las rodillas, solo con la bajada, porque era, y como era tierra, no era ni pavimentado, nada, ni siquiera era como con pasto, sino que era tierra, así, entonces, y yo iba de pantalón. Entonces, cuando ya va, bueno, yo estoy en el culto, y unas hermanas de la iglesia, antes de que me llamaran a predicar, me dicen que si yo iba a predicar así. Entonces, pues yo dije que sí, porque yo había hablado con el pastor y me dijo, no, tranquila, precisamente pues por el trayecto que teníamos que cruzar. Entonces le yo sí, porque yo voy a ir de pantalón, por eso, y le expliqué. Entonces me dijo, ah, no, tranquila, no hay problema. Pero las hermanas de la iglesia y se fueron y no sé dónde me consiguieron una falda
Pero, Dios mío, en ese entonces yo estaba muy joven y me consigo una falda con una señora de 70 años, me quedaba igual grande, aparte de eso no me combinaba con la blusa que llevaban y con los zapatos, no, yo me sentía terrible, entonces no, digo que esa fue una de mis peores mensajes de toda mi vida, porque no Sí, sabía. eso Entonces ocurre llegué, muy a menudo, sí. ajá, Bueno, bueno, sigamos entonces. Ahora vámonos, entonces concluimos que ese primer viaje de Pablo hizo ese recorrido, el primer recorrido, visitó las iglesias, abrió camino para los gentiles, ¿verdad? Qué bueno lo que el Señor hizo en ese primer viaje a través de Pablo, un avivamiento con los mismos gentiles. Entonces, ahora en el segundo viaje, mm, este segundo viaje dura aproximadamente entre 3 y 4 años, alrededor de los años 49 al 52 después de Cristo. Entonces, aquí recuerdan que en el primer viaje Marcos se echó para atrás y dijo, no lo sigo acompañando. En el segundo viaje hay una diferencia allí con Bernabé, entre Pablo y Bernabé, y ellos abren como se va cada uno por su lado. Pero allí, mirando el contexto de Bernabé, Bernabé era tío de Marcos y se inclinó quizás más, la Biblia no lo dice, por su sobrino, porque él se fue con Marcos, se fueron para su lugar de donde vivían, a Chipre, si mal no estoy. Ellos arrancaron para allá y Pablo entonces se va con Silas, se une a Silas, se van para Chipre, Bernabé y Marcos se van para Chipre, para su lugar de origen. Y Pablo se va con Silas, su nuevo acompañante, y recorre Siria y Cilicia fortaleciendo las iglesias. O sea, hace un recorrido por ahí muy similar en la parte de Asia, toda esta parte de aquí donde les mostré inicialmente, esta parte de acá es Asia. No sé si el puntero les está señalando. Esta parte donde dice, está muy pequeño, donde dice Troas, Éfeso, toda esta parte, esto es pura parte de Asia, ¿cierto? Entonces ellos vuelven con Silas a hacer ese recorrido similar. Entonces primero llegan a Derbe y a Listra. Ellos llegan primero a Derbe y a Listra en el recorrido, ¿cierto? Entonces ellos van recorriendo, llegan a Derbe y a Listra, aquí en esta parte de aquí iniciando eh, y allí conoce Pablo a Timoteo, ahí es donde Pablo conoce a Timoteo, y Timoteo era hijo de un padre griego y de la madre judía, o sea, su mamá era judía y el papá era griego. Allí Pablo conoce a Timoteo y al parecer Timoteo tenía muy buena reputación en ese lugar. Y Pablo nos muestra la palabra que tuvo una afinidad muy grande por Timoteo. Él lo quiso muchísimo, era un discípulo muy, muy querido para Pablo. Entonces, allí que le dice Pablo a Timoteo que por curarse en salud, por no cargar a los demás, se circuncidara para evitar obstáculos en la predicación entre judíos. Pablo siempre tenía una tendencia a ir primero a los judíos y eran los que más, los de la casa eran los que más lo apedreaban, los que más lo perseguían. Curiosamente eran los que más le hacían la vida imposible a Pablo, los mismos judíos. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Mejor circuncídese para evitarnos problemas, porque él no se había circuncidado. Luego ellos avanzan hacia Frigia y Galacia. Frigia y Galacia viene quedando, eso es un sector también por esta parte de arriba donde queda Troas, por esta parte de allí queda Frigia y Galacia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos intentan seguir el recorrido por Asia, el Espíritu Santo les dice que no vayan hacia Asia ni a Bitinia. Bitinia queda en este cachito que está aquí arriba, donde se ven como dos uniones, como un canalcito en el centro. La partecita de acá, a mano, en la parte superior por donde queda Trovas, arribita, donde hay dos cachumbitos que se encuentran, el de mano derecha, ese es Bitinia. Entonces el Espíritu Santo les dice, por ahí no sigan, devuélvanse hacia el oeste, que viene siendo esta parte de acá por donde dice, es que no veo muy bien las letras. Por donde dice Éfeso, allí el Espíritu Santo le dice que se vayan por ese lado del oeste donde queda la actual Turquía. El mar Egeo es este que queda aquí en esta concavidad, en esta parte
interna en medio de los mapas. Entonces el Espíritu Santo le dice que se dirija hacia otra parte y es allí donde ellos, Pablo en Troas, en esta parte de Troas, tiene una visión del macedonio. Recuerdan que la Biblia habla en Hechos de que un macedonio le dice que pase al otro lado. Es una visión que tiene Pablo y entiende que el Espíritu Santo lo estaba llamando a predicar hacia la parte de Europa, ¿cierto? Entonces, pasar al otro lado significó cruzar el mar Egeo desde la actual Turquía hacia Grecia. Grecia queda por acá, miren. En esta parte de aquí dice, lo pueden ustedes ver, dice Grecia. Esta parte de aquí es Grecia. Y allí vemos que en la narración entra Lucas. Lucas en Hechos 16 de 10 dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Mire que ahí se incluye Lucas en la narración y debe uno tener detalle y cuidado ahí al leer. Cuando vio la visión, o sea, ¿quién vio la visión? Pablo. Enseguida procuramos, ahí se incluye Lucas partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos Café. llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Miren que allí Lucas se incluye al narrar en tercera persona, ¿cierto? Cuando dice nosotros, ellos, allí nos indica que en ese viaje se unió Lucas también, ¿sí? Entonces avanzan hacia Filipos, esta parte de aquí arriba, ellos avanzan hacia Filipos, al otro lado del mapa, Filipos, y allí conocen a Lidia. Es una mujer que nos dice la palabra que era comerciante de púrpura. ¿Qué era el púrpura? Era un tinte carísimo obtenido de los moluscos y era usado para las telas de lujo, símbolo de riqueza y de nobleza. Entonces Lidia era una mujer de mucha posición. Ella creyó, los recibió en su casa, les dio hospedaje. Y Lucas nos dice que Lidia era una mujer muy temerosa de Dios y que después de escuchar el mensaje de Pablo, se bautizó junto con su familia y llama mucho la atención que en esta parte de Filipos, tanto Lidia con su familia se bautizó y más adelante, cuando hay un terremoto que a ellos los meten en la cárcel, a Silas y a Pablo, recordemos la historia de que ellos liberan a una joven que tiene un espíritu de adivinación, eso es allá en Filipos, entonces les acabó el negocio a los dueños de lo que mandaban a la niña y se arma qué tremendo tropel. Entonces los meten a la cárcel, les pegan demasiado, dice allí la palabra que se cansaron de pegarles, los meten en un cepo, ¿verdad? Y hay un terremoto allí, hay algo impactante en ese pasaje que ellos no se dejan llevar por esas circunstancias. Y uno muchas veces dice, uy, yo que tanto sirvo en el ministerio, y me hacen un guiño, me miraron raro y ya me desanimo. Y miren todo lo que pasaron estos hombres, no se dejaron condicionar por esa pela que le dieron, latigazos que prácticamente las espaldas se las volvieron nada y los pies los amarraron en un cepo y ellos empezaron a adorar. Y allí hay un terremoto, un temblor a medianoche y vemos que se abren las puertas de la cárcel a través de la lectura de la bíblica, ¿cierto? Que el carcelero pide luz y se convierte, al final se convierte con toda su familia también. Aquí hay algo muy curioso en Filipos, que tanto Lidia se convirtió con toda la familia y el carcelero también fue salvo él y toda su casa. Entonces, hay algo muy precioso aquí en esta parte de Filipos, en esta parte ya de Europa. Esto ya es Europa como tal. Y desde que pisó Europa, Pablo nos dio la oportunidad de hoy poder conocer nosotros el Evangelio por ese paso de obediencia que dio, porque después de que iba a su parecer por toda Asia, el Espíritu Santo le dijo, devuélvase, no es por ahí, sino por acá, y le da una visión, ¿verdad? La del macedonio. Muchas veces haciendo la obra, pensamos que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y quizás no oramos para sentirnos direccionados por el Señor y muchas veces el Señor trae una revelación, una luz de decirnos, no es por allí, debes hacerlo de esta otra forma y estamos haciendo el bien. Pablo estaba haciendo el bien, predicando por la misma zona de Asia, pero el Espíritu Santo le dijo, los planes míos son por acá. Y hoy gozamos de todas esas maravillas de la palabra del Señor gracias a ese paso de obediencia hacia Europa, porque de ahí Europa se expandió por todo el mundo la palabra del Señor. Miren qué belleza, ¿verdad? Ahora en Tesalónica, más adelante, después de que van a Filipos, pasan por Tesalónica, en esta parte de aquí el mapa y entonces ellos predican 3 sábados consecutivos en esa sinagoga de Tesalónica y el mensaje impactó profundamente a algunos judíos, pero muchos griegos se convirtieron, incluyendo personas muy influyentes de esa ciudad.
Entonces, ¿qué pasa? Allí los líderes judíos que estaban en esa zona se sintieron amenazados, sintieron que estaban opacando su mensaje de los líderes judíos que no creían en Jesucristo. ¿Y qué pasó? Acusaron a Pablo y a Silas y organizaron un alboroto allí en la ciudad y lo atacaron a estos dos hombres, lo atacaron y entonces ellos en la casa de Jasón, dice allí la palabra, les dieron hospedaje, allí los, mejor dicho, les pasó de todo. Entonces, aquí, en esta parte de Tesalónica, hay un dato muy, muy importante y es que aunque acusan a Pablo ante el César en ese tiempo, la Biblia no lo menciona, pero el César de ese tiempo en Roma era Claudio y el poder de Claudio llegaba a todos los alrededores, o sea, tanto se hacían influenciar con la moneda, con el hecho de que fuera el César, tenía poderío sobre todas estas regiones que eran aledañas a Roma, ¿verdad? Aunque no era el mismo Roma, el poder de César llegaba hasta todos estos sectores. Entonces, ¿qué pasó? Lo amenazaron allá con llevar las quejas ante este emperador, pero el Señor tuvo cuidado de Pablo aún en estas situaciones. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo haciendo una labor tan preciosa allí. Después ellos avanzan hacia Berea. Y conocemos a través de la palabra que en Berea habían unas personas muy juiciosas como ustedes que examinaban las escrituras diariamente para verificar lo que Pablo decía y lo que Pablo enseñaba. Miren cómo ellos no tragaban entero, no masticaban entero, sino que verificaban lo que Pablo les enseñaba a través de las escrituras y eran los bereanos. Muchos creyeron. Pero los judíos opositores de Tesalónica, donde habían estado anteriormente, siguieron instigando para desanimar a los de Berea y siguieron bajándole el ánimo a esta gente para que no creyeran en el mensaje. ¿Qué pasó allí? Pablo tuvo que huir hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron un tiempo más en Berea, pero Pablo huye o se va, toma un rumbo marítimo y llega a Atenas. Atenas está allí en la parte final del mapa. ¿Cierto? Vemos allí Atenas. ¿Y qué pasa en Atenas? En Atenas, Pablo predica en el Areópago, y sabemos la historia de lo que ocurre en el Areópago, que había mucha incredulidad, mucha idolatría, y él usa una herramienta preciosa y es de tantos dioses que tenían, él vio uno que decía al Dios desconocido, por si las moscas, decían ellos, o sea, por si acaso adoramos también a este que es desconocido, y por ahí se mete Pablo a predicar tremendo mensaje. Algunos se burlaron, otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto, y otros sí creyeron, ¿verdad? Como Damaris y Dionisio, ellos sí creyeron al mensaje allí en Atenas, pero allá prácticamente pues no se fundó como algo muy establecido, solamente que él predicó el mensaje allí. Luego llega a Corinto, en esta parte final del mapa a mano izquierda, llega a Corinto y allí él se encuentra con Priscila y Aquila. Allí es donde hacen una amistad con estas dos personas. Ellos venían de Roma, se hicieron muy amigos y allí Pablo estuvo 18 meses enseñando la palabra y predicando el evangelio. Estuvo 18 meses, año y medio allí y trabajando en tiendas. Y esto también nos deja ver algo muy precioso, que a pesar de que Pablo llevaba la palabra, también trabajaba secularmente. Entonces, ¿cómo así que en la fabricación de tiendas ellos hacían carpas que eran hechas de lona, con unas lonas de cuero muy usadas por comerciantes y viajeros? Recuerden que estas zonas eran marítimas, por lo tanto eran muy comerciales. Allí estuvo año y medio. Entonces, allí también llegan Silas y Timoteo, después del tiempo salen de Berea y llegan allá donde está Pablo y le ayudan con la tarea de predicar. Entonces, en Corinto surge oposición por parte de los judíos otra vez, quienes lo llevan ante el procónsul de Galión, el procónsul Galión, y lo acusan de enseñar contra la ley de Moisés. Sin embargo, Galión desestima ese caso. ¿Qué pasa allí? Antes del juicio, el Señor le da una visión a Pablo y le dice, que no temas, que no tuviera temor y que siguiera hablando y que no callara porque él estaría con Pablo. Entonces, ninguno, dice la palabra, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Miren qué poderoso el mensaje que Pablo estaba llevando. Ya había durado un tiempo largo allí y estaba dando fruto todo lo que estaba haciendo Pablo. Entonces, con este mensaje del Espíritu Santo, sabemos que él estuvo allí año y medio enseñando y fortaleciendo, pero que vio un fruto
Y allí en medio de estar en Corinto escribe la carta a los tesalonicenses. Aquellos que estaban atrasito, donde ya habían pasado, escribe la carta a los tesalonicenses. Luego él pasa por Éfeso, Cesarea y luego regresa a Jerusalén. Entonces, allí termina ese segundo viaje. ¿Cuáles fueron los motivos de la carta de Tesalonicenses? Afirmar en medio de la persecución. Recuerden que allá era donde más se habían levantado los opositores de los mismos judíos. Entonces, Pablo en Corinto escribe cartas a los tesalonicenses para animarlos y decirles que en medio de la persecución allí también está obrando el Señor a pesar de la intensa oposición. Y entonces, con esto termina el segundo viaje de Pablo. Ahora, el tercer viaje de Pablo. El tercer viaje de Pablo, es en el tercer viaje de Pablo, él hace el mismo recorrido y dura por todas las iglesias donde estuvo en el segundo viaje. Y dura aproximadamente 4 años en ese proceso, en ese tercer viaje de Pablo. En Éfeso, él duró 3 años. De esos 4 años en Éfeso duró 3 años, predicando la palabra y tanto predicó que en esta población de Éfeso, que era tan pagana, se le levantaron opositores que hacían estatuas a la diosa Artemisa. Entonces, a la diosa Diana, es cierto, y Artemisa, que era una diosa muy aclamada por ellos, entonces provocó que tuviera situaciones de dificultad porque les estaba acabando el negocio. Entonces, las ventas les habían caído drásticamente. Entonces, al dejar de hacer imágenes de Artemisa, se echó Pablo de enemigo a todos esos artesanos. Entonces, en ese tiempo también, por el impacto del evangelio, él, movido a misericordia, pide unas ofrendas para llevarle a los creyentes pobres en Jerusalén. Mire la misericordia de Pablo que Dios colocó en su corazón. Entonces, en ese tiempo pide ofrendas, recoge ofrendas para la gente pobre de Jerusalén y les dan ofrendas a Pablo. Ahora, en Troas es donde ocurre en ese tercer viaje el famoso evento de Eutico, el joven que estaba escuchando la predicación, una predicación larga, que se cae de una ventana y se muere, ¿verdad? Y se cayó porque se durmió, no se vayan a dormir ustedes en la clase, se cayó. ¿Y qué pasó? Pablo, al verlo así, ora por Eutico y resucita. Ahí hay un milagro tremendo también en medio de esa predicación en Troas. Ocurre ese dato curioso, que el joven se quedó dormido en plena predicación, cómo sería de larga, y se cayó de un piso, un alto piso. Entonces, Pablo ora por él y lo resucita. En Mileto, él se despide de los ancianos con lágrimas porque él ya sabía que no los iba a volver a ver. Finalmente, Pablo llega a Jerusalén y entrega las ofrendas a estas personas necesitadas, pero allí es acusado falsamente por los judíos, ¿verdad? Por enseñar en contra de la ley de Moisés, de despreciar el templo e introducir a los gentiles en su área sagrada, porque sabemos que los judíos eran muy clasistas, en ese sentido eran muy herméticos, y entonces los judíos que no estaban convertidos lo acusaron y lo arrestaron. Allí lo trasladan a Cesarea para tenerlo preso, y allí está 2 años preso en esta parte en Cesarea y bajo los gobernantes Félix y Festo. Entonces, mientras él estaba allá, no dejaba de predicar. Entonces el caso fue apelado ante el César, lo que dio inicio al cuarto viaje, y ese viaje es el viaje a Roma. Entonces, allí, en este viaje a Roma también él demora un tiempo largo, y allí sabemos la historia que ocurre del viaje por el mar, que tienen un naufragio, y Pablo predicaba a esas personas, no paraba de predicar, pero ahí tienen un naufragio, la tormenta que hay en Malta, y luego la serpiente que lo muerde, que lo pica, y él salió ileso de ese daño. Entonces sanó a muchos en esa isla. Vemos que la llegada a Roma tuvo un proceso, y allí en Roma tuvo prisión domiciliaria por 2 años. Bajo el arresto, en ese tiempo de arresto estuvo 2 años, y no paraba de predicar el evangelio. Entonces, aquí hay una reflexión muy poderosa, y es que el hecho de que Pablo estuviera con tantas dificultades, que lo hubieran apedreado, lo hubieran lastimado, y todo lo que vemos en estos viajes, que no fue fácil para Pablo, pero no paró de hacerlo. Vemos el poder de Dios allí manifiesto.
Y vamos a terminar esta reflexión y le voy a pedir a la pastora María que tengamos un tiempo de oración para reflexionar en cuanto a esto, que ninguna oposición va a hacer frente a todo lo que el Espíritu Santo tiene planeado en su obra ni lo que estamos viviendo hoy con esta sociedad tan decadente, con tanta oposición al Evangelio, tanta frialdad, tanto escepticismo, va a frenar lo que el Espíritu Santo está haciendo siempre y cuando haya una persona dispuesta. Usted y yo estemos dispuestos, Él va a seguir su obra y su obra permanece para siempre. Así que le pido el paso, le doy el paso a la pastora María. Adelante, pastora. Muchas gracias. Bueno, voy a compartirles aquí una lecturita. Ay, permítame un momentico. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 18, los versículos 9 en adelante. Hechos 18, 9. Si usted lo tiene, entonces vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Voy a volver a leer. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a recordar algunas palabras, o perdón, algunas preguntas que nosotros tenemos en la Casa de Paz. ¿Qué nos dice el Señor? Y para ver qué nos dice el Señor, pensemos qué dice esta palabra, estos versículos. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo nos muestran a Dios? Solamente piense por un momento en eso. Estos versículos, ¿cómo nos muestran a Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué quiere decir el Señor en estos tres versículos? Bueno, dos versículos. ¿Qué le quiere decir el Señor a usted? Particularmente, usted, a Diana, a Duperlis, a Adolfo, a Jason, a Yurani, a Andreina, a Yuleida. ¿Qué quiere decirle el Señor al pastor José, a Benjamín, a Elma, a Daniela? ¿Qué le está hablando el Señor hoy? ¿Qué le está hablando a Yamile, a Sandra, a Blanca? ¿Cuál es esa palabra de Dios para nuestra vida personal, para nuestro corazón? Ahora, ¿qué nos muestra también esta palabra acerca del hombre? Y cuando estamos hablando del hombre,
coloquémonos en ese lugar. ¿Qué nos está hablando la palabra a nosotros? ¿Qué nos dice a cada uno? ¿Qué le dice a Julieta? ¿Qué le está diciendo esta palabra a Diana López? A Roberto, a Luisa, a Yoleida. ¿Qué nos está diciendo? Pensemos por un momento en cuál es la invitación del Señor hoy. ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Hay que mejorar? ¿Qué hay que poner en práctica de esta palabra? ¿O qué cosas hay que evitar? ¿Qué cosas tenemos que dejar, abandonar? Voy a volver a leerlo y me voy a centrar en lo que dice realmente el Señor. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en este barrio, en este país, en este sector. Ahora le voy a pedir el favor a 2 o 3 personas que respondan en oración de acuerdo a lo que su corazón ha recibido en esta noche. Señor, hoy te pido perdón, amado Dios, porque esta palabra redarguyó tanto mi corazón, amado Dios, al ver cómo tú tienes cuidado, Señor, a pesar de la oposición, y que eso no impidió que de pronto ellos pasaran por sufrimientos, latigazos, Señor. Sin embargo, tú estabas allí enfrente, dirigiendo, amado Dios. Y te pido perdón porque muchas veces, Señor, ante cualquier obstáculo pequeño, he puesto quizás impedimento o de pronto no tengo el mismo ánimo, Señor. Hoy te pido perdón porque, Señor, no he entendido muchas veces realmente lo que significa la misión, Señor. Señor, coloca en mi corazón un fuego por tu palabra, un fuego por llevar el mensaje sin importar, así como hablaba mi hermana Diana, Señor, sin importar si te rechazan o no, lo importante es llevar esa buena noticia, porque eres tú, amado Dios, quien prepara los corazones. Señor, y te ruego que cada día mi corazón se vea compungido, Señor. Cada día mi corazón se vea urgido de llevar esta palabra a otras personas, Señor. De una manera amiga, de una manera fresca, de una manera cercana, Señor. Amado Dios, tú eres un Dios cercano y tienes cuidado, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias por todo lo que hiciste a través del apóstol Pablo, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor amado, te pedimos perdón, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, nos hablas a través de las prédicas, a través de los hermanos, de los líderes, de nuestros pastores, Padre Santo, de que no seamos perros mudos, Padre Santo. Señor, te pedimos perdón
porque a veces, Señor, tenemos ese temor, Padre Santo, del que tú nos dices en tu palabra, Señor, que no tengamos temor, Señor, porque ahí donde nosotros vayamos, Padre, tenemos, Señor, estamos rodeados, Señor, de futuros hijos tuyos, Padre Santo, porque tú tienes pueblo, donde quiera que nosotros pisemos, donde quiera que nosotros vayamos, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo temor de nosotros, Padre, porque como lo dice tu palabra, el apóstol Pablo, porque tú no nos has dado espíritu de temor, no nos has dado espíritu de miedo, sino de amor y de dominio propio, Señor. Señor, sabemos que tú echas fuera el temor, Padre Santo, de que tú nos respaldas, Señor, cuando abrimos nuestra boca. Señor, que seamos receptivos a tu voz, Espíritu Santo, cuando nos instes a hablarle a una persona, Señor, porque tú nos inquietas, Señor. Quizá no te escuchamos de manera audible, pero tú, Espíritu Santo, nos inquietas y no nos dejas tranquilos hasta que hayamos hecho, Señor, lo que tengamos que hacer para con esas personas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque estamos llenos de imperfección, Señor. Pero sabemos, Señor, que nos has escogido por gracia y por misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esas cartas leídas de las cuales habla tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ir con toda autoridad, Señor. No solamente, Señor, hablando, sino que nuestros hechos hablen, Señor, por nosotros también. Padre, tu palabra dice, Señor, que no callemos, porque tú estás con nosotros, Señor. Que no temamos, Señor, porque tú eres el que nos empoderas con tu Santo Espíritu y el que preparas, Señor, esos corazones. Hoy te oro, Padre Santo, por todas y cada una de esas personas, Señor, que hemos orado, por esas personas que nos has puesto en estos días en nuestra vida, que no han llegado por casualidad, Padre, han llegado con un propósito eterno. A veces te cuadriculamos, Señor, a veces pensamos que nuestras amistades tienen que ser A, B y C, pero tú eres un Dios, Señor, que para ti 2 más 2 no es 4, Señor. Y nosotros queremos que siempre sea 2 más 2 igual a 4, pero tú eres un Dios soberano, Señor. Tú pones, amado Dios Todopoderoso, las personas en nuestras vidas y en nuestros caminos con propósitos eternos. Padre, ayúdanos, Señor, Señor, a no elegir. Ayúdanos, Señor, a no ser elitistas. Ayúdanos, Padre Santo, a no hacer diferencias, porque tú nos amas a todos, Señor. Entonces, porque vemos el tatuado, ya no le vamos a hablar porque simplemente está tatuado. O el que veamos, Señor, con una candonga, o el que veamos, Señor, como no encaja, Señor, supuestamente dentro de lo que nosotros pensamos que es para ti. Pero tú tienes, Padre Santo, los diseños perfectos. Y tus pensamientos no son los nuestros, son más altos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a agudizar los oídos del Espíritu para escuchar tu voz y tu llamado, Señor, e ir, Señor, a hablar a esas personas que tú tienes, Señor, porque tú eres el que preparas realmente los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. En esta hora te alabo y te doy la gloria y la honra. Señor, entiendo que este ha sido uno de los más grandes privilegios que hemos podido tener en los últimos tiempos, participar de esta, puede decirse que de esta capacitación para tener más bases, para evangelizar, para llevar la palabra tuya a diferentes hogares, tener allí pues casas de paz. Señor, te agradezco por todas las personas que pones a nuestro cuidado y que podemos compartir con ellos y podemos llevarles una palabra que ellos no conocen, pero se la podemos explicar detalladamente y pensando en esta obra evangelizadora del apóstol Pablo, que, bueno, instruía a otros muchachos para que ellos también se capacitaran y pudieran entender el evangelio.
Creo que lo más importante que estamos haciendo en estos últimos tiempos es entender el Evangelio, porque tu palabra dice en Mateo 24:14 que será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y yo animo a todas las personas a que lo puedan hacer. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendice estas hermanas que dirigen esta capacitación y que cada día ellas lo puedan hacer con mucha más voluntad que la que lo están haciendo. Bendícelas y guárdalas, bendice a su familia y a sus hogares. Muchas gracias, Jesucristo. Bendito sea para siempre. Amén y amén. Para terminar, quiero dejarlos con esta inquietud. Solo por un momentico, piense qué hubiera pasado si a usted no le hubieran predicado el Evangelio. ¿Dónde estaría o dónde estaríamos? ¿Cómo sería nuestra vida hoy si alguien no se atreve, no quita el temor de predicarnos el Evangelio? Que Dios les bendiga. Gracias. Qué lindo de verdad. Hacer ese ejercicio, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese aparecido un valiente que dijera, vamos a la iglesia, Cristo te ama? Quizás fueron muchos intentos, muchos valientes los que se acercaron, pero Dios va a usar uno de tantos intentos para tocar el corazón de sus hijos, ¿verdad? Entonces, pensemos por un momento que no necesariamente cuando tú llevas el mensaje te van a dar una respuesta afirmativa siempre. Quizás uno, luego el otro, hasta que llega un punto en que esa persona, el Espíritu Santo, la lleva a reflexionar y a tener un cambio. Por ejemplo, en mi caso, yo fui muy durita de ser pues de convencer, ¿no? Tomaba el evangelio como algo muy liviano y llegó el Señor y venga para acá, vamos a cuadrar cuentas. Un día el Señor lo decidió, pero fue en el tiempo del Señor, no en el tiempo de ninguno de los hermanos, pero solamente ellos obedecieron a llevar el mensaje. Y me decía un hermano, Sandra, comprométete con el Señor. Y yo veía eso como que, pero cuando el Señor pone su mano preciosa y trae la trituración, ahí es donde uno empieza, la cosa empieza con otro swing y vemos que duele en los procesos y el Señor nos da donde más nos duele. El Señor nos llega donde más nos somos heridos en esas partes donde hace un antes y un después en nuestra vida. Entonces, ¿cuándo el Señor lo va a hacer? Simplemente, así como dijo Diana y como compartieron algunos, hable, no le dé temor. A veces a mí me ha pasado eso y a mí me pasa mucho que yo tengo ese prejuicio, sobre todo con los que veo con faldas largas, precisamente con otros hermanos de otras congregaciones, cuando uno va a hablar, porque curiosamente entre los mismos cristianos muchas veces pasa que hay como demasiada fricción o que yo soy el que tiene la razón y la tuya no vale. Y entonces como que a mí eso me ha intimidado por un tiempo mucho, sobre todo con los hermanos, con estas personas de los pentecostales, los Jesús solo que dicen. Ellos son muy marcados en la forma en cómo hablan y no aceptan ningún tipo de, pero uno entiende que no es para contender, ¿verdad? Y uno les habla así y sin embargo siguen ranchados. Pero eso lo vamos a encontrar, eso son cosas que vamos a encontrar y que el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para no contender, sino continuar adelante, ¿verdad? Eh, y que en eso de llevar la palabra hay unas bendiciones muy grandes. Escuchaba hace unos días que hablaba el pastor John Jairo, creo que sí, él decía que los milagros, bíblicamente los milagros ocurrían era mientras se evangelizaba. Y Jesucristo mientras evangelizaba siempre era que se movía con milagros, con prodigios, y así también lo vimos en Pablo, en Pedro, en todos estos hombres que predicaban y salieron desde su comodidad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué autoridad vamos? ¿Bajo qué autoridad vamos? No vamos en mi autoridad ni en la de usted, sino con la autoridad del Señor. Porque a veces dudamos y decimos, ¿será que si oro esta persona va a ser sanada? ¿Será que si oro y no le sale el empleo? Usted simplemente ore en el nombre del Señor Jesús, que Él se encargará
de hacer la obra, si así está en su preciosa voluntad. Y simplemente oremos con la confianza de que Él va a hacer algo en la vida de esa persona. ¿Cuándo? No sabemos, pero usted y yo vamos a seguir haciendo la tarea. Entonces, volviendo otra vez al punto y después de terminar de compartirles los viajes del apóstol Pablo, qué interesante poder ver cómo eran kilómetros, eran días de viaje, no era como hoy día que uno toma un avión y se va en un bus muy cómodo o en un avión muy cómodo. A Pablo le tocó durísimo días de viaje y en esos días el Espíritu Santo le dice, devuélvase que no es por ahí, quizás meses andando a pie, a caballo, no sabemos, pero eran días de viaje, no había la comodidad que hoy tenemos. Y ese hombre con esa pasión tan fervorosa de llevar la palabra, ¿verdad? Entonces vemos que mientras él, Dios también usó esos momentos de mucha fricción, de mucho dolor, de cárcel, para que él pudiera, en medio de esos tiempos de quietud, se puede decir así, escribir muchas de las cartas que hoy tenemos y gozamos nosotros el privilegio de leer. Y hermanos, Pablo hizo esas cartas, se puede decir que a casas de paz, porque usted ve Pedro, cuando Pedro oró, que el Espíritu Santo llegó y oró, se convirtieron muchísimas personas. Pero cuando Pablo hacía sus recorridos, habla de lugares como casas de paz, cuando llega a Filipos, donde Lidia, cuando llega al aerópago, eran personas que se unían, no eran cantidades inmensas. Y él a esas casas de paz, se puede decir hoy día, les escribió esas cartas que hoy muchas iglesias y nosotros tomamos como referentes para diferentes consejos, ¿verdad? Que da él a través de estas cartas. Él escribió en total 13 cartas como respuesta a muchos problemas definidos en cada lugar. En cada lugar tenían ciertas situaciones y como él estaba tan activo en el ministerio, visitaba varias iglesias, pues sabía las problemáticas que habían en cada iglesia. Por ejemplo, lo que pasaba en Galacia no era lo mismo que pasaba en Éfeso, los desafíos que habían en Éfeso eran diferentes a los de Corinto, cada ciudad tenía su propia realidad, ¿cierto? Cada iglesia donde enviaba esas cartas. Pero hoy nosotros podemos tomar esos referentes y aún vemos el poder de Dios manifestado a través de esos referentes y estas cartas. Entonces, Pablo hizo esas cartas pensando en responder situaciones específicas que estaban viviendo en ese tiempo. Y como lo dije, fueron 13 cartas las que escribió en total. Pablo, y algunas fueron de carácter pastoral, ¿verdad? Algunas otras fueron de carácter, pues, a manera de exhortación, de corrección y otras de carácter pastoral. Y allí vemos que mientras estuvo preso, escribió muchas de esas cartas. Por ejemplo, la de los romanos, él la escribió al final de su tercer viaje. Al final de su tercer viaje escribe la carta a los romanos, ¿verdad? Entre los años 57 y 58, mientras se encontraba en Corinto. Allí él escribe esa carta a los romanos. Entonces él se estaba preparando para regresar a Jerusalén con las ofrendas a las personas menos favorecidas. Y mientras él estaba allí, no había visitado todavía Roma, pero deseaba fortalecer esa unidad entre judíos y gentiles en la fe y planeaba extender su misión hacia España. Miren, pues ese es el viejo continente, ya existía España en esos tiempos. Entonces, hubo tensiones entre judíos y gentiles en la iglesia y dudas sobre cómo se recibía la salvación. Entonces Pablo, para unir la iglesia y explicar la justicia de Dios y la salvación que era por fe, hace esta carta a los romanos. Ahora, la carta de primera y segunda de Corintios trataba de problemas que habían específicamente allí en Corinto, divisiones, inmoralidad, pleitos, temas del matrimonio, cultos, sacrificios, la defensa del apostolado y resaltó la suficiencia del Señor Jesucristo. Entonces, resaltó también la importancia del ministerio, la reconciliación y la generosidad. La carta a los Gálatas defendió la libertad del cristiano, la justificación por fe y la suficiencia de Cristo frente a falsas enseñanzas basadas en la ley
Y el Espíritu produce la justicia, fortalece para resistir el pecado. Esa fue básicamente la esencia de la carta a los Gálatas. En Efesios, Pablo allí escribe enfatizando la unidad de judíos y gentiles, la supremacía de Cristo sobre todo y la vida cristiana que se practicaba en obediencia y perseverancia, presentando una visión amplia de la obra de Dios en la iglesia. A los filipenses, allí muestra la alegría, la unidad, aún en medio del sufrimiento, animando a los creyentes a tener la mente de Cristo y a perseverar en la humildad y amar en comunidad. A los colosenses les resalta la supremacía y suficiencia de Cristo, la libertad del creyente y la transformación de la vida y las relaciones a partir del Señor, ¿verdad? Entonces, en primera y segunda Tesalonicenses celebra la fe de los creyentes, instruye sobre la santidad y el trabajo y clarifica la resurrección y la venida de Cristo y corrige la ansiedad y la ociosidad en la comunidad. Allí mucha gente estaba también preguntándose de cuándo era que vendría el Señor, porque ya muchos estaban muriendo y ahí es donde él dice que los que murieran en Cristo resucitarían primeros en la llegada del Señor y ahí él les da unas explicaciones acerca de este tema. Ahora, las cartas de Timoteo y Tito son más pastorales, ¿sí? Allí, pues, él instruye sobre el liderazgo, esas cartas a Timoteo, la primera y segunda carta a Timoteo, él instruye allí a Timoteo y vemos que él le dice, no te avergüences del evangelio, aviva el fuego que hay en ti, porque quizás al estar tanto tiempo preso, imagínese que su líder esté preso muy seguido, ¿qué van a decir los otros pastores o qué van a decir los otros líderes? ¿Por qué mantiene metido en la cárcel, verdad? Y quizás Pablo le recordaba eso a Timoteo, que no se avergonzara porque él sabía los motivos del por qué estaba en la prisión, cuáles eran esos verdaderos motivos y que no se opacara por eso, sino que sacara valentía, que tuviera ese dominio propio y muchas de esas consejerías que Pablo le da pastoralmente a Timoteo y también le da a Tito ya en los últimos años de su vida, ¿cierto? Es una carta segunda de Timoteo, para mí es muy sentida, muy hermosa esa carta. Vemos la vulnerabilidad de Pablo, vemos a un Pablo ya que dice, no me han venido a visitar, aquellos se alejaron de mí. Vemos a un Pablo que por muy apóstol también sintió la soledad, por muy apóstol que fue, sintió el abandono y lo deja saber en segunda de Timoteo, ¿verdad? Y también vemos allí cómo él finalmente le dice a Timoteo, tráigame a Marcos, que me es útil para el ministerio. Recuerdan que en el segundo viaje no lo aceptó y lo rechazó totalmente, dijo que Marcos no iba para allá. Era un Pablo muy imperioso, de alguna forma muy impetuoso, y al final de sus años, ya con todo ese proceso, dice, tráigame a Marcos, que me es útil para el ministerio. Vemos un antes y un después del apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos cómo Dios procesa y él era el que entregaba, si no lo pensaba, y entregaba a Satanás al que fuera. Él lo entregaba a Satanás, pero al final de sus años ya como que pide que interceden. Hay una historia de un hombre que como que se enredó con la madrastra y entonces al final de sus años ya pide es como misericordia y que oren por esa persona. Entonces vemos un cambio también en el carácter de Pablo. Porque de cierta manera él tendía a tener como cierto orgullo y vemos lo del aguijón y todo esto, entonces el Señor trataba mucho también con él de muchas formas especiales, ¿cierto? Entonces también vemos la carta de Filemón, que es una carta muy pastoral, donde él habla, intercede por este preso, por este hombre que estuvo preso, que él había cambiado este esclavo y que lo recibiera como si lo estuviera recibiendo a él mismo, le decía él allí a Filemón, recibe a este hombre como si me estuviera recibiendo a mí mismo, ¿verdad? Y también vemos que Pablo muestra mucho de sus últimos momentos en estas cartas y deja evidenciar, sobre todo en esa de segunda de Timoteo, para mí es súper especial esa carta, todas son muy lindas, pero y deja mucha enseñanza, pero esta carta de segunda de Timoteo la estamos viendo en métodos de estudio bíblico y es una carta muy sentida donde a uno se le encharcan los ojos leyendo las líneas de esa carta de segunda de Timoteo. Ahora en Efesios también él explica la naturaleza pues de su ministerio como apóstol y destaca cómo llevar el evangelio a los gentiles.
cómo hacer una comunidad unida. Su deseo siempre fue que los judíos estuvieran unidos, pero curiosamente eran los que mayormente le hacían la vida imposible a Pablo. Y él entendió al final que su ministerio y su llamado era con los gentiles, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues él predicaba a todos en general, pero el Señor realmente comisionó a Pablo para llevar el evangelio a la mayor parte de personas gentiles en ese tiempo. Entonces, en sus cartas finalmente podemos ver cuatro cosas centrales en la misión de Pablo. La primera, que Cristo era el centro de la predicación, en la cabeza de la iglesia. La segunda, la salvación es gratuita y es por fe. La ley pertenece al pasado, pero la salvación era por fe y es por fe. Y la tercera que vemos allí, que los gentiles tienen el mismo acceso a Dios que los judíos. Y la cuarta parte que formaba como de la esencia del escrito de Pablo es que participar de la vida de Cristo implica también compartir sus sufrimientos. O sea, no solamente todo va a ser color de rosa, sino que también vamos a pasar momentos difíciles al momento de servir en la obra. Vamos a tener penalidades, vamos a sufrir situaciones y vemos esas analogías que hacía Pablo con el soldado romano. Él se inspiraba mucho al ver los soldados romanos y de allí saca lo de la armadura espiritual. Eso fue por inspiración de estar a lo largo de estar allí y mirar cómo era el movimiento de esos soldados. Él hizo esas metáforas y también en ese ejemplo que da del atleta, porque allí tenían esos tiempos del Coliseo romano y él miraba todas estas cosas y las tomaba, por ejemplo, el atleta, el dueño de un cultivo, los soldados, y hace estas analogías tan hermosas, ¿verdad? En la carta de Segunda de Timoteo. Entonces, ¿qué aprendemos de estos viajes de Pablo para concluir aquí? En que fueron viajes muy importantes para llevar la buena nueva del Señor a muchas ciudades del Imperio Romano y después se extendió por toda Europa, ¿verdad? Y hoy disfrutamos nosotros de ese sacrificio que tuvo Pablo y que el Señor le dio la dirección, el Espíritu Santo en todo. Conocemos sus cartas y si ustedes las pueden leer, nos vamos a sentir ministrados por todo lo que escribió durante todos estos viajes que curiosamente la mayoría fueron estando en la cárcel. Y vemos cómo él no perdió el tiempo ni se dejó llevar por el dolor de estar encerrado, sino que aprovechó al máximo todos estos momentos. Y esta es una lección que nos invita a seguir el ejemplo de Pablo, a contarle a otros, quizás no con la misma intensidad de lo que él vivió, pero sí a contarle a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y nuestro testimonio. Nadie tiene más autoridad sobre mi testimonio que yo lo he vivido. Yo puedo hablar con autoridad, con conocimiento de causa del testimonio que Dios ha hecho en mi vida. Y con esto yo puedo entrar a evangelizarle a muchas personas y decirles que el Señor sí es real y que puede hacer muchos cambios, ¿verdad? Entonces, estas historias, todo lo que hemos visto hoy en la clase de la expansión de la iglesia, nos deja una reflexión poderosa para ver que el Señor no tiene impedimentos para llevar su palabra y solamente está esperando que mujeres y hombres como usted y yo podamos decir aquí estoy. Y quiero pasar a un tiempo de una actividad divertida en una ruleta que tengo aquí para hacerle unas preguntas de unas pistas que tengo acá. Quisiera compartirlas con ustedes. Eh, el que sepa la respuesta levantará su mano. Eh, el que sepa la respuesta levantará su mano. Y la actividad se llama Misión Pablo Posible. Esa es la actividad. Vemos aquí el protagonista les es familiar de Misión Imposible, pero para nosotras se llama Misión No Imposible, Misión Pablo Posible. Esa es nuestra actividad, nuestra dinámica que tenemos. Y entonces les voy a compartir la ruleta donde vamos a sacar unas pistas. Yo les voy a leer las pistas, son 10 pistas. El que sepa la respuesta, levanta la mano y responde. No sé si la profe, la pastora María me puede ayudar en caso de que yo no vea las manitos levantadas. Entonces, Ujú. Sí. permítanme, yo comparto pantalla para ustedes. Mm, Permítanme un momentico, por favor. Voy a compartir la pantalla con
la información. Permítame un momento. Entonces se llama Misión Pablo Posible y son 10 pistas. Ya les voy a ir leyendo las pistas. Regálenme un momento, por favor. Un momentico, que aquí me abra el sistema. Se me pone un poquito retrechero el sistema a veces. Esa palabra yo no sé si la conocen en México, la palabra retrechero. Permítame un momento. Aquí tenemos la ruleta, ¿listo? Me dicen si ¿Quién la sabe qué ya la significa están esa palabra en ¿está México? la La ruleta? hermana Julieta sí debe saber. Hermanos, me dicen si ya ven la ruleta, porfa. Ya Sí, se ahí ve, sí, ya. señora. Ok. Bueno, entonces yo lanzo la ruleta y el que sepa la respuesta responde. Listo, levanta la mano. El primero que levante responde. Vámonos con la pista. Vamos a ver cuál es la pista que nos va a salir primero. Pista número 5. Ya sabe, el que sepa la respuesta, levanta la mano. Ciudad donde Pablo tuvo un encuentro transformador con Jesús. Ciudad donde Pablo tuvo un encuentro transformador con Jesús. Pastora Julieta. Julieta. Ujú. Tarso. Exactamente, en camino a Damasco. Muy bien. Muy bien. Vamos a lanzar otra vez. Pista número 10. Objeto que Pablo usaba para explicar la armadura espiritual. Ahí me disculpa las dudas. Objeto que Pablo usaba para explicar la armadura espiritual. Ahí les di la respuesta. ¿Quién levanta la mano y dice yo? Pastora Julieta. Bueno, no sé si hablamos de la armadura de los romanos, Ujú. todo lo que se utilizaba, el yelmo, el cinturón, la espada, el Exactamente. escudo, este, Muy bien. todo eso usado. Todo lo que tenía que ver con esa armadura del soldado romano, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vámonos con la siguiente pista. Atentos, pues, quiero ver otras participaciones. Pista número 9. Pablo escribió una carta muy conocida sobre el amor a esta iglesia. ¿Cuál fue? Esa sí está muy fácil. Pablo escribió una carta muy conocida sobre el amor a esta iglesia. ¿Cuál? Blanca. A los Corintios. Muy bien, muy bien. Atentos, pues. Pista número 6. Nombre del oficio que ejercía Pablo para ganar su sustento. Eso lo explicamos en el viaje de Pablo. Fabricante de funda. Muy bien, muy bien, don Benjamín, muy bien. Pista número 1. Número 2. Antes de conocer a Jesús, Pablo se dedicaba a perseguir a los cristianos. Perdón, ahí di la respuesta. ¿A qué se dedicaba Pablo antes de conocer a Jesús? Obviamente, a perseguir a los cristianos. Él profesaba la religión judía. ¿Cómo? Profesaba la religión judía y Exactamente. perseguía a los. Muy bien, muy bien. Bueno, esta ya la vimos. La 2 ya la vimos. Ay, no la vimos. Pista número 3. Medio que Pablo usaba para comunicarse con las iglesias cuando estaba lejos.
¿Qué medio El mar, utilizaba viajaba por Pablo? el mar. Viajaba por el mar, era la navegación marítima. Mm, Luisa, incorrecto. Medio que Pablo utilizaba para Cartas. comunicarse. ajá. Muy bien, muy Cartas. bien. Ok, muy Correcto. bien. No, pero no están. Pista número 7. Pablo era apóstol especialmente enviado a este grupo de personas. ¿A quién? Los gentiles. A los gentiles. A los Muy bien, muy gentiles. bien. Excelente. Pista número 4. Número de viajes misioneros que Pablo realizó según la Biblia. 3 viajes. ¿Cómo? 3 viajes misioneros. Sí, algunos dicen 4, pero oficialmente fueron 3 en sí, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Nos quedan 2. Ojalá que me salga la pista número 8. Lugar donde Pablo y Silas cantaban himnos estando encarcelados. ¿En qué lugar fue eso? En la cárcel de Filipos. Filipo. En Filipos. Muy bien. Y la última. Mensaje central que Pablo anunciaba que Jesús murió y resucitó. ¿Cuál era ese mensaje? Mensaje central que Pablo predicaba que Jesús murió y resucitó. Una sola palabrita. ¿Cómo se llama esa palabra? Blanca. Salvación. Va por ahí, La va por ahí. resurrección. La resurrección. Va por ahí, va por ahí. Esa, Arrepentimiento. ujú. Les voy a dar la clave. Buenas nuevas. La Vida eterna. exactamente el Vida evangelio. eterna. El evangelio. Eso fue lo que él hizo siempre, ¿verdad? Predicar a Cristo por medio del evangelio. Bueno, ahora yo quiero, después de esta actividad, cerrar con esta pregunta. Y pensemos por un momento, ¿cuánta pasión sientes por alcanzar a aquellos que aún no han escuchado las buenas noticias de Jesús? ¿Qué actitud de Pablo necesitas incorporar a tu vida para cumplir la misión que Jesús te ha encomendado? No tienes que responder, solamente medítalo y pídele al Espíritu Santo que te haga ver cuánta pasión sientes por alcanzar a aquellos que no han conocido ni han escuchado la buena noticia de Jesús. Simplemente vas a la iglesia, escuchas el culto, te gustan las alabanzas, las predicaciones y te vas para la casa, o tienes ya en tu corazón ese fuego y ese deseo de llevarle esa noticia tan buena que tú has vivido, toda esa experiencia tan linda que has sentido y has cambiado a otras personas, todo lo que Dios ha hecho contigo. Si eso no está pasando, pidámosle al Señor que coloque ese fuego en nuestro corazón para cumplir y tener esa actitud que tuvo Pablo de llevar esa misión tan preciosa, ¿verdad? Bueno, y dicho esto, voy a anunciarles la actividad que tenemos esta semana. Esta semana tenemos una actividad que está en la página, ya les digo en qué página se encuentra esta actividad. Permítanme y les comparto la diapositiva. Está en la página 80 85 y 86 de su módulo. Allí está la actividad de esta semana. La página 85 y 86. Si usted puede pegarle una chequeadita, sin embargo, yo le puedo leer en parte lo que en sí viene siendo la actividad de esta semana. Estamos visualizando, ¿verdad? Entonces,
Dice que debemos leer la página 85 y 86. ¿Alguien tiene ya la página 85 y 86 por ahí a su mano? Sí, aquí Sí, la tengo yo. señora. Bueno, ¿alguien la puede leer por mí? Le leo, Sí, por favor. leo donde dice ve y anuncia. Ujú. Bueno, dice, piensa en una persona cerca de ti que necesita escuchar las buenas noticias de Jesús. Entonces se formulan unas preguntas. Dice, ¿cómo se llama? ¿Qué necesidades particulares tiene esta persona que podrían servir como puerta de entrada para compartir el Evangelio? ¿Qué puntos en común tengo con esa persona que me sirvan para entablar las primeras conversaciones informales? ¿Cuáles son las posibles tensiones que puedo encontrar en el camino durante esta misión? ¿Qué acciones prácticas puedo ejecutar en el siguiente mes para facilitar un primer acercamiento a esa persona? Escribe al menos 3. Entonces dice, durante los próximos días procura llevar a cabo al menos una de las acciones prácticas que escribiste. Recuerda que no las realizarás como un medio para atraer atención con el único propósito de proclamar el Evangelio, sino como expresiones genuinas de amor desinteresado y sacrificial que por sí mismos ya comunican una parte del Evangelio que anhelas compartir. Cuando lo hayas hecho, comparte tu experiencia con un hermano en la fe, un compañero de clase o tu grupo de estudio. Fe y anuncia. Gracias, Blanca. Esa es la tarea de esta semana. Próximamente, no sé si la comparta enseguida para que no se me vaya a pasar después, de pronto por tanta cosita que va saliendo, se me pueda pasar. Se las voy a compartir y ya estamos en la recta final. La invitación es a que usted esta semana pueda hacer ese ejercicio y pueda tomar apuntes de esas preguntas y dar respuesta a ellas. Es algo muy personal, es algo que tú vas a llevar a alguien diferente, que el Señor te esté inquietando por llevarle ese anuncio, ¿verdad? Entonces, les estaré compartiendo por el chat de WhatsApp y en el Classroom también, para que sepan que la actividad se encuentra en la página 85 y 86 del módulo. Si de pronto tú mandas los trabajos por el correo, por allí, por el correo de formación ministerial de impacto, allí el correo se ha compartido por el grupo, allí puedes enviarlo. O si lo cuelgas por el Classroom, enseguida lo voy a poner para compartir la actividad. ¿Ok? Y próximamente, dentro de poco, por favor, no se dejen tomar el tiempo con esto porque les estaré anunciando el trabajo final. ¿Cuál va a ser el trabajo final? Ya nos falta la lección número 6, que viene siendo la lección de la próxima semana, y la lección número 7 viene siendo no lección, sino las exposiciones de ese trabajo final, que sería el encuentro número 8. Lección 6, hoy es lección 5, encuentro número 6. El próximo jueves es lección 6, encuentro número 7. Y el trabajo final es solamente exponer y mandarme el trabajo, pero exponer en 5 minutos o unos de 3 a 5 minutos lo que hiciste en tu trabajo final. Pero debes mandarlo y yo lo estaré posteando pues para que ustedes lo puedan enviar. Queda clara esa parte, ¿verdad? Profe, el trabajo final entonces, ¿qué sería? Que no recuerdo, por favor, No, gracias. todavía no lo he anunciado. Sí, como les dije, esta Ah, semana les estaré anunciando. Lo que les estoy invitando y animando es a que traten de ponerse al día. Si de pronto deben actividades, traten de ponerse al día. Hoy tenemos esta actividad y por favor, eh, no nos dejemos tomar el tiempo con esto. ¿Listo? En la lección 6 no les voy a dejar actividad para que puedan hacer el trabajo final con mucho tiempo, con más calma. ¿Listo? Gracias, Pastora Julieta. Listo. Adelante. Bueno, mis amados, fue un gusto tenerles en esta noche. Permítame, suspendo acá la grabación.